Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe, ¿sí se le escucha? Ok. Tengo a 5. Voy a dar un chistecito para que se conecten los demás. Recuerden que la semana pasada quedamos en una práctica del paradigma verbal. Entonces, para aquellos que no lo han terminado, que la vayan terminando y ya vamos a revisar. Ok, chicos, como les dije la semana pasada, estábamos viendo lo que era el paradigma verbal y quedamos en esta práctica. Dijimos que le íbamos a revisar apenas entraban para aquellos que no tuvieron tiempo de hacerla, pues la hicieran durante la semana. Habían ciertas cositas que teníamos que recordar cuando veíamos el paradigma verbal, que por ejemplo cuando nos hablaban de pretérito era porque se refería a pasado, eh, que cuando era un pretérito imperfecto, por ejemplo, al ser imperfecto es porque la acción no ha terminado y si es perfecto, la acción sí ha terminado. Em, que habían ciertas fórmulas que nos teníamos que aprender, que básicamente de todos los tiempos que había, eran como 3 fórmulas nada más las que les dije que se aprendieran, porque lo demás lo podíamos hacer a descarte o con el mismo nombre. Por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto, que era había más otro verbo en participio. Recordemos que el verbo podía estar conjugado en 2 tiempos, perdón, en 3 modos: indicativo, subjuntivo y imperativo. Entonces, cuando era indicativo era una acción real que se estaba realizando, que se iba a realizar. Cuando era subjuntivo era un deseo y cuando era imperativo era una orden. Además de que habían tiempos compuestos o simples. Cuando era un tiempo simple es porque solamente un verbo es el que se conjuga, y si tenemos que va a ser compuesto es porque está compuesto por 2 verbos. Por un verbo que es el verbo haber, conjugado entonces en todas sus conjugaciones, y un segundo verbo que iba a tener una terminación en participio, ha oído, tus 8. Ok, entonces, en la primera oración tenemos: Rocío hubiera deseado que Ramón viniera pronto. Ahí tenemos ¿cuántos verbos?
tenemos dos verbos. Tenemos el verbo haber, conjugado en este caso como hubiera, y el segundo verbo, que es el verbo desear, pero conjugado con terminación en participio, que es hado. Hubiera deseado. Entonces, ya sabemos que es un tiempo compuesto, porque está compuesto por dos. Ahora, ¿en qué tiempo está? ¿En presente, en pretérito o en pasado? En pasado. En Pasado. pasado. Ajá, ya sabemos que es pretérito. ¿Y en qué modo está? En indicativo me indica una acción real que se hace en este momento. Subjuntivo, que expresa un deseo o una orden en imperativo. En pretérito imperfecto. ¿Cómo? Pretérito imperfecto. No, el modo, lo que les estaba preguntando era el modo, ¿es indicativo, subjuntivo o imperativo? Subjuntivo, profesora. Subjuntivo. Entonces, en este caso, recuerden que se lo dije al inicio, una de las fórmulas era el verbo haber más participio. Perdón, el verbo, sí, el verbo haber más uno en participio, que era cuando se refería a tiempos, compuestos, ¿verdad? Y que había unas fórmulas. Ese era el pretérito pluscuamperfecto del indicativo, que era había más participio, y había otro pluscuamperfecto, pero en subjuntivo. Como es en subjuntivo, entonces tenemos que irnos a los tiempos del subjuntivo. Y en el subjuntivo había una fórmula que era hubiera más participio. ¿Cómo se llama ese tiempo? ¿Pretérito qué? No sé, yo puse imperfecto, yo leí por ese lado. Pretérito imperfecto. Imperfecto. El pretérito anterior es, profe. No, el anterior pertenecía al modo indicativo y es modo subjuntivo. Yo puse que era pretérito simple. No, porque pretérito simple. No, es pretérito pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Del modo subjuntivo. Esa es la primera. Ok. Denme un momento, chicos, para sacar la foto de la lista. Ya sé. Recuerden que la fórmula del pretérito pluscuamperfecto en modo subjuntivo era hubiera más participio. El que es había más participio es el pluscuamperfecto, pero del indicativo. Y como este es subjuntivo porque muestra deseo, por eso tenemos que saber el modo primero para saber cuáles tiempos debemos de considerar. Ok. Vamos con el que sigue, que es esperemos que haya terminado. ¿Qué tiempos hay ahí? Perdón, ¿qué verbos? Esperemos que haya terminado. A ver, en orden. ¿Qué modo sería? ¿Qué modo serían estos verbos? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? Haya terminado. Esperemos que haya terminado. Había una persona ahí, un hombre que quería hablar, pero se le cortaba mucho. Casi no se le entendió. Primero reconocemos los verbos, ¿verdad? Haya terminado. Pero yo lo tengo como subjuntivo. Ajá, es del modo subjuntivo, muy bien.
Ahora, como sabemos que es del modo subjuntivo, nos vamos a los tiempos que tiene el modo subjuntivo. Descartamos todos los simples porque vean que son dos verbos. Entonces hay que considerar solamente los compuestos, que eran 5 nada más. Perdón, 3 son. Pretérito pluscuamperfecto, pretérito perfecto y futuro perfecto. Modo subjuntivo Pretérito sería perfecto. pretérito, Perfecto. pretérito perfecto. Ajá. Ok, pretérito perfecto. Vamos con he decidido invitar a mis abuelos. ¿Cuál es el verbo? Primero que todo de esa oración. Decidido. ¿Cuáles son los verbos? Decidido e invitar. No, he decidido. He decidido son los verbos principales. Decidido, ajá. He decidido, ya sabemos que es algo que está pasando en ese momento, es real, entonces está del modo indicativo. Sí. He decidido invitar a mis abuelos. Modo indicativo. ¿En qué tiempo está ese? He decidido, el modo indicativo. Pretérito compuesto perfecto. ¿Cómo? Pretérito perfecto compuesto. Pretérito perfecto compuesto, muy bien. Pretérito pasado. Perfecto, una acción terminada. Y compuesto porque está compuesto por dos. ¿Ok? Tú habías llamado a tu amigo. Tú habías llamado a tu amigo ayer. Tenemos habías llamado. Ya sabemos que es compuesto del modo indicativo. ¿Cuál era el tiempo donde la fórmula era había más participio del modo indicativo? Pretérito que Pretérito pluscuamperfecto. perfecto. Pretérito No es perfecto. anterior. Vamos a ver, habías llamado. No, porque el pretérito anterior es V más otro verbo en participio. Y es En había. primera persona. No, es había. Es No. pretérito pluscuamperfecto. Ahí sí se me hace a mí un sancocho con eso. Ok, vamos a ir despacio. Ok, ese que acabas de decir es pretérito pluscuamperfecto. Es pretérito pluscuamperfecto del indicativo. Es que eso es lo que ustedes tienen que tener claro, que hay dos pretéritos pluscuamperfectos, el del indicativo y el del subjuntivo. Pero el del subjuntivo es hubiera más otro verbo. El indicativo es había más otro verbo. ¿Ok? Los dos se llaman pretéritos pluscuamperfectos, pero cambia la fórmula. El pretérito pluscuamperfecto el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo es hubiera. Y el pretérito pluscuamperfecto del indicativo es había. No fue pucha detallillo ese. Son los mismos nombres, pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué cambia? Ujú. El modo. Si es en modo subjuntivo, si expresa un deseo, o si es en modo indicativo, que es algo real, algo que está sucediendo. Ok. Profe, Ajá. ¿vio el mensaje que le puse? Que te estaba fallando el internet. Sí, profe, sí, es que me estaba fallando antes de entrar. Sí, no hay problema. Igual yo ahora les paso la grabación, entonces nada más pones ahí lo que te perdiste.
¿Y la asistencia? Marca ahí la foto donde puse la asistencia y anotas tu nombre. Listo, gracias. Ok. Ahora vamos con el que sigue. Hubiésemos ido. Si hubiésemos ido, ¿qué es? ¿Modo indicativo, modo subjuntivo o modo imperativo? Si hubiésemos ido, ¿qué modo es? Recuerden que hay 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Subjuntivo es ese, que es un Eso. deseo. Ajá. Modo subjuntivo. Ahora sí, ¿qué tiempo del modo subjuntivo? Hubiésemos ido. Juan perfecto. Pluscuamperfecto. Ahí voy. Ujú. Muy bien. Pretérito pluscuamperfecto. Porque el subjuntivo, pluscuamperfecto. Porque el subjuntivo podría ser o hubiera, como es en la primera, o hubiese. Habrá salido mañana. Tenemos el habrá salido. Él habrá salido mañana. ¿Qué modo es? Indicativo. Indicativo. Él habrá salido. Ajá. Futuro. ¿Qué tipo de futuro es? El simple, profesora. El futuro compuesto. Es compuesto, no es simple, porque si fuera solo salido, sí es simple, pero es compuesto porque tiene 2 verbos. Él habrá salido. Futuro compuesto, o recuerden que también se le puede llamar futuro perfecto. Recuerden que cuando tenemos 2 verbos ya sabemos que es compuesto. Habría salido. Ahí que sería, habría salido. Es indicativo. Habría salido. ¿Qué pusieron ahí? Él habría salido con su amante. Indicativo. Condicional compuesto. Condicional compuesto. Ajá. Condicional compuesto. Muy bien. Los jueces han dictado. Ahí tenemos que es compuesto porque hay 2 verbos. Han dictado. Del modo indicativo. ¿Qué tipo de verbo? Han dictado. ¿Qué es algo que sucedió, que está sucediendo ya, que está en el presente, o es pasado o es futuro? Futuro compuesto. No, no es futuro. Han Pero dictado. indicativo, está ahí. Es pretérito porque es pasado. Han dictado, o sea, ya pasó. Ajá, ajá, ajá. Ah, pretérito. Dictado. Con pluscuamperfecto. No, el pluscuamperfecto del indicativo es con la fórmula había, Había, sí. y ahí tenemos han. Ah, no sé. Imperfecto, no. Pretérito Imperfecto. perfecto. Perfecto. Ajá, perfecto porque la acción terminó. Han dictado, ya se cerró. ¿Dónde yo? No veo eso aquí. Pretérito perfecto compuesto. Este ejercicio es un poco más complicado porque es identificar el verbo y el modo y el tiempo, ¿verdad? Pero es una forma de practicar más a fondo
los tiempos. Ya vamos a hacer un ejercicio de examen para que vean que es más sencillo. Profesora, por ejemplo, en este los jueces han dictado, el verbo es han dictado. Ajá, entonces va a ser compuesto porque hay dos verbos. Ya sabemos que todos los tiempos simples se eliminan porque es compuesto. Y Ah, además, ok. al saber qué es del modo indicativo, entonces ya eliminamos todos los tiempos del modo subjuntivo y el imperativo. Entonces ya vamos descartando. Recuerden que el imperativo solamente hay un tiempo, ¿verdad? ¿Cuál era el imperativo? El imperativo era el que daba una orden y solo existía un tiempo. Siempre en presente, dice. El presente simple, ajá. Ah, no, ya sé. Simple porque solamente iba a haber un verbo conjugado y presente que era algo que se iba a hacer en el momento. ¿Ok? Hubo estropeado. Hubo. Ese ya lo habían dicho por ahí. Es indicativo. Como es hubo estropeado, hay dos verbos, entonces es compuesto. Y había una fórmula que era hubo más otro verbo. ¿Cuál era el nombre del tiempo donde la fórmula era hube? Hubo, Pretérito anterior. pretérito anterior. Eran los pluscuamperfectos, el anterior y los condicionales donde se tenían que aprender la fórmula. No importa que hubiere llegado tarde. Subjuntivo. No importó, perdón, que hubiere llegado tarde. Futuro, futuro perfecto. Del modo subjuntivo. ¿Ok? Así es como queda el ejercicio. Ahora, les voy a proyectar, vamos a ver si lo encuentro por acá, un examen. Y de paso se los envío, porque creo que nada más les envié el de composición. Vamos a ver, para que vean los que vienen ahí de paradigma. Este es este. Sí, ya se los voy a enviar. Con ese es con el que vamos a estar practicando. Listo, ahí ya les envié el examen, ya se los voy a proyectar.
¿Ya les llegó el examen? Sí, profe. Ok, ya les voy a decir el número de preguntas. Primero el examen empieza con toda la parte de literatura. Entonces, esos están, como es el primer tema de gramática, está casi después de las preguntas de la 30 por ahí. Les voy a decir. Ok, en la pregunta 46. Acá vienen 1, 2, 3 preguntas viene del paradigma, a ver, a partir de la 46. Ok, vean que en la 46 dice, según el orden de aparición, es decir, van en orden según el fragmento que les están colocando ahí, complete el texto anterior con formas verbales conjugadas en tiempo pretérito. ¿Qué va a ser pretérito? ¿Cuál es la opción cuando es, perdón, qué significa cuando nos dicen pretérito? Pasado. Pasado. Perfecto, es decir, una acción que se terminó. Y compuesto, es decir, que tienen que haber dos verbos. Por eso les decía que era más fácil de esta manera, aprendiéndose esos términos. Porque, por ejemplo, si en la primera pregunta solo estuviera el verbo pasado, ahí solamente hay un verbo. Entonces ya no sería compuesto, ya esa la descartamos. Y del modo indicativo, es decir, no puede expresar ni un deseo ni una orden, tiene que ser algo real. ¿Cuál creen ustedes que es la opción ahí correcta? Háganlo despacio, lean cada conjugación y vean que se respete lo que les están pidiendo. Una acción en pasado que ya se haya terminado, que esté formada por dos verbos, ahí ya todos están formados por dos verbos, entonces ya eso no lo tomen en cuenta, pero es del modo indicativo, que es algo real. Pretérito perfecto compuesto, modo indicativo. Me parece que es la B, profesora. Habían pasado, habían vuelto. Bueno, por ahí dicen que es la B. ¿Qué dicen los demás? Recuerden, una acción en pasado que se haya terminado, o sea, que ya terminó porque es compuesto. La A. ¿Qué opinan los demás? Yo digo que la A. Correcto, muy bien. Es Yo la A. también creo ¿Por que la qué? Porque an cierra. Me indica que es un verbo que se terminó. Habían todavía es imperfecto. Habrán todavía es imperfecto. Y habrían todavía es imperfecto. Además, que habrían pasado no es del modo indicativo. ¿Ok? Perdón, sí sería del modo indicativo, pero es pluscuamperfecto. Recuerden que ya nos habíamos aprendido la fórmula, que era habría más participio. Entonces ya la D quedaría.
Además que la única que cierra, es decir, que es compuesta, perdón, que es perfecto, es la A. Vean que es más sencillo que la práctica que hicimos, pero igual necesitaba que lo hiciéramos así para que ustedes se manejaran un poquito más los conceptos y obligarlos también un poquito más a aprendérselos. En la 47 nos dice un tiempo en pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Vamos otra vez, pretérito pasado. Nos están preguntando por una acción en pasado que sea imperfecta, es decir, que no haya concluido, y del modo subjuntivo, es decir, que me va a expresar un deseo, que expresa algo que todavía no ha sucedido, un deseo, del modo subjuntivo, en la 47. ¿Cuál creen ustedes en la 47 que sea la opción correcta? Háganlo despacio. La B, profe. Ok, vamos a ver qué dice. Yo creo que es la B, profe. Sí, la B también para mí. Pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Están seguros que es la B? No. Para ver que estoy viendo aquí. Nos están preguntando por pretérito imperfecto, modo Sí. subjuntivo. No Estoy nos han viendo. dicho compuesto. Vean que la B se compone de dos verbos, de hubiera más consolado. Quisiera abrazarte. La A. Es la A, quisiera abrazarte. Ujú. Recuerden que el modo subjuntivo, que el modo compuesto, perdón, son dos verbos, hubiera más consolado. Ustedes pueden preguntarse, pero la A también tiene dos verbos, que es abrazar y quisiera. Pero el paradigma compuesto, es decir, la conjugación compuesta, es un verbo, que es el verbo haber, más otro verbo con terminación en participio. ¿Cuáles eran las terminaciones en participio? Ha, ido, tos, ocho. Entonces, abrazarte no forma parte de la conjugación verbal de quisiera. Por eso es simple, pero si abrazarte estuviera con una terminación en participio, como consolado, ahí sí tuviéramos que tomar en cuenta los dos verbos. Si hay un verbo que es haber conjugado más otro verbo en participio, ahí tomamos los dos y nos damos cuenta que va a ser una conjugación compuesta. Pero en este caso es simple, porque nos están preguntando por uno simple. En ningún momento nos están diciendo que es compuesto. Entonces, por eso la B queda totalmente descartada. Además, que vean lo fácil que está esa pregunta, porque todo es haber más otro verbo en participio. Haber más otro verbo con terminación en participio. Haber más otro verbo con terminación en participio. Todos estos son verbos compuestos. Y el único que es simple es este. Y nos están preguntando por simple, porque en ningún momento nos dice aquí que es compuesto. ¿Está claro este punto? ¿Está claro esto, chicos? Sí. Ok, recuerden que entonces tenemos que prestar atención si es simple o compuesto, todo lo que nos están preguntando. Entonces, si es compuesto es porque es el verbo haber más otro verbo con terminación en participio. Ha, ido, tos, ocho. ¿Ok? Y simple, solamente hay un verbo que se debe de tomar en cuenta, que en este caso es quisiera. ¿Ok? Vean que para ninguna de las dos preguntas que hemos hecho, hemos tenido que recurrir a recordar de memoria alguna terminación de verbo. Simplemente lo hemos respondido con los conceptos, con el nombre de la conjugación. Con saber qué significa compuesto, con saber qué significa perfecto o imperfecto,
saber si nos están preguntando en pretérito, pasado o en presente futuro. ¿Ok? A eso iba que es totalmente innecesario que ustedes se sienten a aprenderse todas las terminaciones de todo el paradigma verbal, y por eso es que ven este tema complicado, porque piensan que al estudiarlo es aprenderse todas las terminaciones. Y vean que son, vamos a ver, 10, 16, son 17 conjugaciones que hay que conforman el paradigma verbal, y de esas 17 solamente tenían que aprenderse la fórmula del pluscuamperfecto indicativo, que esa había, la fórmula del pluscuamperfecto subjuntivo, del pretérito anterior, y ¿de cuál otra más les dije? Pretérito anterior, los pluscuamperfectos y los condicionales, que son solamente 2. O sea, de 17 terminaciones solo les dije que se aprendieran 5, porque eran como las que no teníamos forma de saber con solo el nombre. Entonces es mucho menos lo que tienen que estudiar, y aparte que son poquitas preguntas. Ahora vamos con la última, que es condicional. Recordemos que cuando hablábamos de condicional era que había una condición, que podía incluir alguna condición, pero en este caso es condicional compuesto del modo indicativo. Compuesto, tiene que estar compuesto por el verbo haber más participio, todos están compuestos, entonces no podemos hacerlo por ahí. El indicativo, algo que sea real, que no sea en forma de deseo o en forma de orden. Condicional compuesto. ¿Cuál era el condicional compuesto? Pienso que la C, profe. La C. Correcto, la C. Y el condicional era el de la fórmula que nos teníamos que aprender, que era habría más otro verbo en participio. Porque es compuesto, entonces tiene que tener 2 verbos. ¿Ok? Ahora sí, a diferencia del ejercicio anterior, ¿cómo vieron estas preguntas del examen? ¿Ya van entendiendo un poquito más el tema? ¿Lo entendieron mejor con el examen? ¿O no? Sí, va quedando un poquitito mejor. ¿Cómo? Como más simple, digamos. Sí, es mucho más simple. Lo que pasa es que yo necesitaba que ustedes, por decirlo de alguna manera, ejercitaran más la mente y se aprendieran de una forma más difícil los términos para que vieran esto sencillo. La Sí, forma igual del aquí. examen. Sí, entonces, como les digo, vean que es solamente de conocer qué es perfecto, qué es imperfecto, qué es compuesto, qué es simple, qué es pretérito, qué es pasado, y las 5 fórmulas. Los 2 pluscuamperfectos del indicativo y del subjuntivo, que esa va a ser la diferencia, el modo en el que se los pregunten. El condicional compuesto y el condicional simple, y el pretérito anterior, que son sumamente pequeños. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con este tema? Ahora sí lo tengo ahí entendido. Ok, qué dicha. Igual en el segundo documento que yo les envié, hay otra práctica. Entonces, por si ustedes la quisieran hacer y quieren que yo se la revise, entonces no hay problema, me la mandan. La hacen y me la mandan y yo se la reviso para que estén seguros. Pero prácticamente les sale así como vimos en estas últimas, que son, que es de